En relación con la supremacía de la Constitución, puede considerarse hoy por hoy, debe considerarse como una de las características básicas del propio concepto de Constitución, o al menos de aquellas constituciones que se caracterizan por ser constituciones rígidas, constituciones codificadas en un único instrumento, en un único documento, y constituciones que no pueden ser modificadas a través de la obra ordinaria del legislador del Parlamento. La idea de la supremacía de la Constitución enlaza con otra característica básica de las constituciones de nuestro tiempo, y específicamente de la Constitución española de 1978, que es la normatividad. El hecho de que la Constitución es una norma jurídica, y no solamente como sucedió en el pasado, en la tradición histórica europea, por influencia básicamente del principio revolucionario francés, del imperio de la ley, el hecho de que en el pasado, decía, la Constitución tenía un carácter programático, una codificación de compromisos políticos, pero sin tener una verdadera condición de norma jurídica vinculante dentro del ordenamiento jurídico, posición que, como decía, durante gran parte del siglo XIX ocupa la ley en los sistemas jurídico-políticos europeos. Bien, afirmada la normatividad constitucional, bien sea en el caso de Estados Unidos, pues por su concepción originaria de la Constitución como norma suprema del país, bien sea en el caso de Europa como consecuencia primero de la democratización a finales del siglo XX y después como consecuencia de la progresiva juridificación de las constituciones, que lleva a culminar en su consideración como auténticas normas jurídicas en las constituciones europeas aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, precisamente ese carácter normativo de la Constitución y el hecho de que la Constitución, de otra parte, es la única norma del ordenamiento jurídico que deriva, que es ejercicio del poder constituyente como poder creador, conformador del sistema jurídico-político de un Estado, viene a afirmarse este carácter de la Constitución como norma superior del ordenamiento jurídico. Bien, en la Constitución española de 1978, que viene a adscribirse, por tanto, a la línea de las constituciones normativas europeas después de la Segunda Guerra Mundial, y enlazando también con la originaria tradición de la Constitución normativa en Estados Unidos, como decía, la Constitución española afirma a un tiempo su normatividad y su condición de norma superior en el artículo 9, apartado primero. Concretamente es esta otra de las grandes definiciones que se contienen en el título preliminar de la Constitución. Como es bien sabido, el artículo 9.1 viene a establecer que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Locución que expresa simultáneamente tanto el carácter normativo de la Constitución, en la medida en que forma parte del ordenamiento al existir otras disposiciones que integran el resto del ordenamiento jurídico, y por otra parte el precepto indica también la superioridad de la Constitución en la mención a la misma en primer término por delante del resto del ordenamiento jurídico. Este artículo, el artículo 9.1, viene a considerarse como la proclamación general de la supremacía de la Constitución española, de la condición, por tanto, de la Constitución española como norma superior del ordenamiento jurídico, como lex superior, y por tanto como fundamento y límite de validez del resto de las normas que integran el ordenamiento. Pero junto a esta proclamación general en el artículo 9.1 pueden encontrarse a lo largo
de la Constitución española de 1978, toda otra serie de disposiciones o conjuntos de disposiciones que son consecuencia o son proyecciones específicas de esta idea de supremacía. Así, por ejemplo, el título 9, al regular el Tribunal Constitucional, está estableciendo un sistema de control de constitucionalidad de las leyes y, por tanto, una garantía jurisdiccional de la supremacía de la Constitución, incluso frente a la labor del Poder Legislativo que supone la aprobación de la ley parlamentaria. Junto a la figura del Tribunal Constitucional, como decía en el título 9 de la Constitución, otra de las consecuencias directas de la supremacía constitucional es la previsión en el último título de la Constitución, en su título 10, de un procedimiento, o mejor dicho, una regulación del poder de reforma de la Constitución con dos procedimientos establecidos respectivamente en los artículos 167 y 168 de la Constitución, que en todo caso son aplicables en función o bien de la cantidad de Constitución sometida a reforma, o bien, si se trata de una reforma parcial, cuáles sean los artículos o incluso las ubicaciones o las grandes clasificaciones en títulos o capítulos de la Constitución sometidos a reforma. Y también otra de las disposiciones u otro de los mandatos constitucionales que se considera o que es proyección, consecuencia de la idea de supremacía de la Constitución es la disposición derogatoria en su apartado 3, donde se establece una cláusula general de derogación de todas cuantas normas anteriores a la Constitución se opusieran a ella. Esta es una disposición en la que se aúna la doble condición de la Constitución como norma posterior a las normas preconstitucionales, pero también como norma superior en cuanto que norma suprema del ordenamiento jurídico y que por tanto tiene esta eficacia derogatoria general sobre todas y cada una de las disposiciones preconstitucionales que se opongan a la propia Constitución. Bien, esto significa, por tanto, que la Constitución, como norma suprema, es norma jerárquicamente superior a todas las normas integrantes del ordenamiento jurídico. La Constitución es fundamento último de validez de todas las disposiciones en la medida en que, en su condición de norma superior, la Constitución contiene las principales normas sobre la producción jurídica, es decir, las reglas sobre los modos, procedimientos e instituciones competentes, pero también límites materiales en la producción de las restantes normas del ordenamiento jurídico. Y por otra parte, la Constitución contiene también normas de contenido que establecen definiciones, principios, valores, etcétera, que han de ser respetados en el conjunto del ordenamiento jurídico por todas las disposiciones que lo integran. De hecho, esta superioridad de la Constitución incluso determina la existencia de una técnica de interpretación del conjunto del ordenamiento jurídico del resto del ordenamiento jurídico y es el principio de interpretación conforme con la Constitución, en el sentido de que las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico deben interpretarse en cualquier caso en el sentido acorde o incluso más acorde con la Constitución. Bien, por tanto, la Constitución es norma superior, lo cual no significa que la Constitución haya sustituido a la ley como norma central del ordenamiento jurídico y, por tanto, la superioridad de la Constitución no significa que el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico deban ser necesariamente una simple ejecución o desarrollo de los mandatos constitucionales. Como consecuencia de ser norma producto del poder constituyente, y el poder constituyente es el momento conformador del modelo jurídico-político que una comunidad, en este caso España, se ha dotado a sí misma, la Constitución es una norma fruto de un amplio consenso, lo cual supone que la Constitución, más que establecer un programa de desarrollo o ejecución por las restantes normas del ordenamiento jurídico, es un amplio marco de consenso que establece una serie de límites que no pueden ser traspasados por los poderes ordinarios en el ejercicio de sus competencias, pero que ofrece un marco tan amplio presidido por valores superiores como el del pluralismo político, que la ley no es la mera ejecución de la Constitución, sino la expresión de las prioridades políticas de las mayorías dominantes
y en la Constitución se encuentra el fundamento positivo de actuación, los procedimientos de elaboración de normas y decisiones, pero esencialmente la Constitución lo que establece es un marco amplio de coincidencias dentro del cual las disposiciones constitucionales operan esencialmente como límites, lo cual significa que, sobre todo la ley parlamentaria, como producto del legislador democrático elegido por sufragio universal, no es tanto un programa de ejecución de la Constitución como la realización de los valores escogidos, de las prioridades políticas escogidas por los ciudadanos en los procesos electorales para los cuales, para cuyos programas la Constitución conforma un marco, como decía, amplio, y en todo caso establece los límites que no pueden ser sobrepasados. Como decía, y recapitulando, la supremacía constitucional en nuestra Constitución está proclamada con carácter general en el artículo 9.1 de la Constitución y encuentra sus manifestaciones más características en la regulación del Tribunal Constitucional, en la regulación del procedimiento de reforma constitucional y en la existencia de una disposición derogatoria que implica que todas las disposiciones anteriores a la Constitución simplemente quedan derogadas por ella en cuanto a norma no solamente posterior sino superior. Ni que decir tiene la supremacía de la Constitución, se proyecta sobre las normas postconstitucionales y concretamente sobre la ley, precisamente a través de la figura del Tribunal Constitucional como garantía jurisdiccional de la supremacía de la Constitución también sobre la ley postconstitucional. Muchas gracias.